entonces de un lugar más profundo y verdadero dentro de cada uno de nosotros, no de la mente. Entonces, pues aquí tenemos una cosa maravillosa que es el vivir el aquí y el ahora. Esa parte que siempre nos han estado marcando mucha gente. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de vivir en el aquí y en el ahora y toda esta parte, ¿no? Pues bueno, obviamente tiene que ver mucho con respecto a a vivir en el presente, el vivir obviamente en el ahora. Diego Tolosa ya está conectado directamente con nosotros. Andy, Adrián, les mando un saludote a la casona, les mando un fuerte abrazote, espero que nos veamos pronto. Y soy Alan. Ok, Alan, te mando un fuerte abracito. Ariel ya está a la muerte o a la pérdida, sí, efectivamente tenemos mucho miedo. David Vega García, ya estamos acá escuchándote. David, te mando un fuerte abrazote. Y pues bueno, vamos a estar escuchando un poco de la meditación en la naturaleza con cantos armónicos y cuencos tibetanos por Javier López, si no mal recuerdo. Es un instrumentista holístico. Y pues bueno, yo creo que más adelante vamos a tocar el tema con respecto a con respecto a las frecuencias. Esa va a ser un tema bastante interesante. Retomando un poco con respecto al miedo, vamos a empezar a trabajarlo desde un punto de vista. Vamos a tener que hacer una observación. Cualquier actitud defensiva, que surja de nosotros, tenemos que hacernos diferentes preguntas. En primer lugar, yo creo que es ¿qué estamos defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen mental, una entidad ficticia. Vamos a hacernos conscientes de este patrón y observarlo. Podemos romper la identificación con él siempre y cuando el patrón inconsciente comenzará obviamente a disolverse, que son tan corrosivos para las relaciones. Déjenme decirles que obviamente el miedo a perder, el miedo al fracaso, el miedo a tener diferentes problemas, el miedo a que nos traicionen, tiene que ver con una asociación directamente con el poder ganar. Y obviamente el poder está asociado con el ego. Entonces, el patrón inconsciente va a comenzarse a disolver rápidamente a la luz de tu conciencia. Este es el final de todas las discusiones y juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es una debilidad disfrazada de la fuerza. El verdadero poder está dentro de uno y está a la disposición ahora. La mente siempre va a tratar de negar el ahora y de escapar de él. Yo les podría decir en otras palabras, cuanto más te identificas con tu mente, más sufres. O tú, ¿cómo lo podrías decir? En otro modo, cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento, más libre de la mente egoísta. Y si no deseas crear más dolor para ti mismo ni para los demás, si no quieres añadir más dolor al residuo del pasado que aún vive en ti, ¿no crees más tiempo o crees que sea imprescindible para gestionar los aspectos prácticos de la vida? Creo que es importante, ¿no? El que podamos hacer una transformación y sobre todo hacer una transformación de lo que podemos, pues obviamente, ayudar, ¿no? Sobre todo nosotros mismos. Vamos a tener que hacer un trabajo de romper estructuras viejas, una estructura vieja de resistencia al momento del presente. La negación del presente convierte en práctica el hecho de retirar la atención que prestas al pasado y al futuro cuando no son necesarios. Vamos a salir de esa dimensión temporal lo más posible de nuestra vida cotidiana, y si nosotros determinadamente empezamos a trabajar desde la ahora, desde lo que está sucediendo en este momento, empezaremos a tener un enfoque diferente. El enfoque es un enfoque de visión. Por ahí yo les podría sugerir una película bastante buena que habla con respecto al poder del aquí y el ahora, que se llama El Camino del Guerrero. Es maravillosa esa película. La verdad es en base de un gimnasta en Estados Unidos y está basado en hechos reales.
Yo se la sugiero, se llama el Camino del Guerrero, así lo pueden encontrar en español, o The Peaceful Warrior, si no tengo mal mi inglés. Ariel me podría aquí apoyar. El vivir al presente suena muy bonito en teoría, pero cuesta, nos menciona Ariel, pero cuesta muchísimo. Estamos programados a vivir el pasado y preocuparnos por el futuro. Sí estamos preocupados por vivir en el pasado y preocuparnos en el futuro, pero yo te preguntaría a ti, si tú haces este trabajo de observar, yo creo que el pasado empezaría como a ser un poco nada más lo podrías estar verificando nada más para los errores, y el futuro obviamente The Peaceful Water. Muchísimas gracias, Ariel. Y pues obviamente el guerrero pacifista, si no mal recuerdo, inclusive está el libro, también lo pueden checar, es de Dan Millman, el autor. Buenísimo el libro, buenísima la película. La verdad, la película es la síntesis del libro, como todo. Tiene cosas muy importantes y pues yo se las puedo sugerir, ¿eh? La verdad está buenísima esa película. Pero bueno, vamos a tomar esto. Sí nos cuesta trabajo el que podamos romper esta estructura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. ¿Y saben cuál es la otra parte importante? Que estamos acostumbrados y estamos programados para poder vivirlo así, para vivir en el miedo, para vivir con estos dogmas. ¿Por qué? Porque esto viene desde la familia, viene desde nuestros padres. Nosotros alimentamos a nuestros hijos para que empiecen a trabajar desde el miedo. ¿Por qué? ¿Cómo le dicen? Oiga, señor, lleves a este niño que no se porta bien. Entonces empiezas a generar ahora sí que una telita de protección, porque piensas que esa persona te va a llevar. O si no te duermes, te va a llevar el coco, ¿no? Y pues obviamente empiezan ahí a hacer transformaciones, e inclusive neonatalmente nosotros, las mujeres alimentan de sus miedos a sus hijos. Y pues obviamente ahí vienen que tenemos que romper con patrones y tenemos que empezar a trabajar con terapias alternativas o terapias psicológicas para poder hacer la transformación de esos patrones no coherentes en nuestra vida. Lo cual, pues si lo vemos reflejados en nuestra vida cotidiana, que tenemos miedo a enfrentarnos a la vida real, tenemos miedo a enfrentarnos a las cuestiones del trabajo o cuestiones laborales. Esteban ya está conectado también, les mando un fuerte abrazote. Y también tenemos problemas con asociarnos con familia, amigos e inclusive nuestra pareja. El romper con esta vieja estructura tiene que ver mucho con observar que el futuro suele imaginarse como mejor o peor que el presente. Yo les podría decir, si el futuro es imaginario, es mejor. Te va a dar una esperanza a expectativas placenteras. Pero si es peor, crea en ti un nivel de ansiedad, y ambas son ilusorias. La autoobservación nos va a permitir la entrada automática de más presencia en nuestra vida. En el momento de darnos cuenta de que no estás presente, estás obviamente disperso. Y en cuanto eres capaz de observar tu mente, ya no estás atrapado en ella. Ha entrado en juego otro factor que no es mental, sino es la presencia del testigo. O sea, tenemos que ser testigos de nuestra propia vida para que podamos vivir el ahora. Nos vamos a mantener presentes como observador de nuestra mente, de nuestros pensamientos y emociones, así como las reacciones a las diversas situaciones. Yo les puedo invitar en este momento, interésense, al menos tanto por las reacciones como por la situación o persona que nos hace reaccionar. Yo aquí podría hacer una anotación. También, cuantas veces tu atención se va al pasado o al futuro, no vamos a juzgar ni analizar lo que estamos observando. Vamos a contemplar el pensamiento. Vamos a sentir la emoción. Esto es mucho de los trabajos de las terapias para que podamos hacer transformaciones de patrones no coherentes. Vamos a sentir la emoción, vamos a observar la reacción que tenemos con ello y no vamos a convertirlas en un problema personal. Entonces, aquí vamos a trabajar, vamos a sentir algo más poderoso que cualquiera de las cosas observadas. La presencia misma, que nos llega al nivel de serenidad,
obviamente a nivel de observante, ¿qué está detrás de tus comentarios mentales? Nosotros nos vamos a volver el observador silencioso. Si nosotros empezamos a hacer una verificación de estos problemas que tuvimos en el pasado y empezamos a hacer una transformación, créanme, vamos a ver las cosas de diferente forma. Se necesita una intensa presencia cuando ciertas situaciones provocan una reacción muy cargada de emociones, como cuando tu autoimagen se ve amenazada, cuando te topas con un desafío existencial que te da miedo, cuando las cosas, entre comillas, van mal o surge un complejo emocional del pasado. En estos casos vamos a tender a volver inconscientemente y vamos a empezar a hacer un nivel repetitivo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido de esa problemática. La reacción o la emoción se va a empezar a apoderar de nosotros mismos y nos vamos a convertir en ella. O sea, verdaderamente debemos de tener un trabajo consciente en ello. Y obviamente vamos a ser el actor que la representa. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos a empezar a justificar, a acusar al otro, a atacar, nos vamos a defender, pero no eres tú. Es una pauta reactiva que es la mente en sus modalidades habitual de supervivencia. ¿Ok? Julio Covarrubias ya está conectado, amigos. Saludos, mis felicitaciones para tu trabajo. Ojalá puedas tocar el tema de los apegos en el futuro. Sí, vamos a trabajar el trabajo del apego. Yo creo que en unas semanitas más adelante. Y déjenme contarles algo que durante el proceso de hacer la investigación con respecto a este tema, pude encontrar algo de Osho. Ya saben, este personaje que es maravilloso, que tiene cosas de conciencia. Y pues bueno, Osho dice: el miedo y la culpabilidad no son lo mismo. El miedo que acepta se convierte en libertad. El miedo que se niega, que se rechaza, que se condena, se convierte en culpabilidad. Si aceptas el miedo como parte de la situación, es parte de la situación. El ser humano es una parte muy pequeña, una parte diminuta. La totalidad es extensa. El hombre es una gota, una pequeña gota, y la totalidad es todo el océano. ¿Surge un temor? Quizá me pierda en la totalidad, pueda desaparecer mi identidad. Ese es el miedo a la muerte. Cualquier miedo es miedo a la muerte, y el miedo a la muerte es el miedo a la aniquilación. Es natural que el hombre tenga miedo, sea temeroso. Si lo aceptas, si dices que la vida es así, si lo aceptas del todo, el temor desaparece inmediatamente, y el miedo, la misma energía que estaba convirtiendo en miedo, se desenrosca y se convierte en libertad. Entonces sabes que aunque la gota desaparezca en el océano, seguirás estando ahí. De hecho, se convertirá en todo el océano. La muerte se convierte en el nirvana. Ya no tienes miedo de perderte. Ahora entiendes que cuando Jesús decía: si salvas tu vida la perderás, y si la pierdes te salvarás. La única forma de ir más allá de la muerte es aceptarla. Entonces, en ese momento desaparecerá. La única forma de no tener miedo es aceptarlo. Entonces, la energía que se desprende se convierte en libertad. Pero si lo condenas, si lo reprimes, si escondes el hecho de que tienes miedo, si te escudas, si te proteges y estás a la defensiva, surge la culpabilidad. Cualquier cosa que reprimas provoca culpabilidad. Todo lo que no permites provoca culpabilidad. Todo lo que está en contra de la naturaleza provoca culpabilidad. Entonces, te sientes culpable de haber mentido a los demás y a ti mismo. La falta de identidad es culpabilidad. Tu pregunta: ¿el miedo y la culpabilidad son lo mismo? No. El miedo puede ser culpabilidad, pero puede no serlo. Depende de lo que hagas con el miedo. Si haces algo que no está bien, se convierte en culpabilidad. Si lo aceptas y no haces nada, no hay nada que hacer. Se convierte en libertad. Se convierte en ausencia de miedo. No te digas a ti mismo que eres horrible, malo, un pecador. No te condenes. Eres lo que eres. No seas culpable. No te sientas culpable. Aunque algo está mal, tú no estás mal. Quizás has actuado de modo equivocado, pero eso no significa que tú estés mal. Puede haber una acción equivocada, pero el ser siempre está bien. El ego siempre surge del miedo. Una persona sin miedo no tiene ego. El ego es una protección, una armadura.
Como tienes miedo, das la impresión de que eres tal y tal. Eres esto.